Bueno, entonces, como pueden ver, ustedes acá en la parte, en su parte de la pantalla, las cuentas primordialmente, ¿qué son? Las cuentas son todas aquellas que nos van a permitir a nosotros determinar realmente si hay o no hay ganancias en una empresa. Eh, Sabemos a través de toda la parte contable que la contabilidad prácticamente se divide en tres aspectos: los activos, los pasivos y el patrimonio. Pero el patrimonio es el resultado de los activos menos el pasivo, que es nuestra fórmula base y fundamental de la contabilidad. Entonces, los activos, ¿qué me representan? A mí los activos me representan propiedades, bienes, terrenos, muebles, enseres, dinero en bancos, inventario de mercancías, vehículos, maquinaria y equipo. El activo me genera a mí entradas de dinero, ¿sí? Al tener yo entradas de dinero, voy a poder pasar a mis deudas, voy a poder pasar a las deudas, ¿sí? Voy a poder pasar a las deudas acá, mire, acá, a esta parte de acá, a las deudas, y las voy a poder pagar, ¿cierto? Las voy a poder pagar. Esas deudas son las que nosotros conocemos con el nombre de pasivo y representan las obligaciones contraídas por la empresa con terceros para su pago en un futuro. Con la entrada de dinero, puedo también, esa entrada de dinero se ve muy reflejada en la parte de los ingresos. A mí cuando me entra un dinero es porque me está ingresando eh, un activo. Entonces decimos que son los ingresos, acá los tenemos, mírenlos acá, los ingresos son los valores que recibe la empresa por la venta de bienes o la prestación de un servicio. Vámonos a su empresa. Cada vez que ustedes venden un producto, sea individual o en mayoría, les está ingresando dinero. Hay un ingreso, ¿sí? Y ese ingreso se debe a la prestación del servicio que ustedes están haciendo, sea la venta de burritos, sea la venta de cupcakes, sea la venta de patacones, sea la venta de lo que sea, ahí está entrando dinero, está ingresando algo. Y ese ingreso, como ya los vimos, nos va a permitir a nosotros pagar las deudas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No todo es color de rosa. A mí me puede ingresar, pero así como me ingresa el dinero, yo tengo que, yo tengo que, eh, uno, pagar deudas y con esas deudas se adquieren gastos. ¿Y qué son los gastos? Mírenlos acá. Acá están los gastos. Los gastos en una empresa se deben efectuar pagos por servicios, empleados y alimentos necesarios para su funcionamiento. Estos valores no son recuperables. Ojo, un valor no es recuperable. ¿Qué sucede? En una empresa, usted tiene que hacer pagos. ¿Por qué? Porque da la casualidad que usted tiene que pagarle a sus empleados, porque si sus empleados están trabajando, están cumpliéndole a usted, la forma de agradecerles a ustedes
a sus empleados es como pagándoles su salario, ¿sí? Aparte de eso, la empresa incurre en otra serie de gastos, ¿sí? Que son el pago de impuestos, ¿sí? Son el pago de servicios públicos, eh, entre otros gastos que surgen así de última hora. Entonces, son cosas que no se pueden negar y que están latentes en toda empresa. Con la entrada de dinero, también usted adquiere una deuda, pero que esa deuda sí es remunerada, que es a partir de la compra de mercancías. ¿Por qué? Porque si usted está elaborando un producto, usted tiene que seguir haciendo, porque no es de que ya acabó todo su inventario, acabó toda su materia prima y listo, ya, ahí. Y entonces, ¿cómo va a subsistir usted? ¿Cómo va a subsistir su empresa? ¿Cómo va a pagar sus gastos? ¿Cómo va a pagar sus deudas? Pues obviamente a través de qué? De volver a seguir fabricando más producto. Y ese producto lo elaboro a partir de una materia prima, que eso es una mercancía. Por lo tanto, ¿y la mercancía a quién se le compra? Pues la mercancía se le compra a los almacenes mayoristas, o sea, a los proveedores, ¿sí? Y a partir de eso eh, es que yo empiezo a determinar los costos de venta. A mí me los venden a partir de un valor. Los proveedores me los venden a mí a partir de un valor, pero a partir de ese valor, determinando mis gastos, mis pasivos y todo, yo tengo que sacar el costo de venta del producto. Ese costo de venta es la que me va a permitir a mí aumentar mis ingresos, ¿sí? Que me va a permitir a mí que entre el dinero y con la entrada del dinero pago deudas y aparte de eso cubro mis gastos, ¿sí? Acuérdense también que cuando yo adquiero mercancía con un proveedor, automáticamente eso se convierte en una deuda o en un pasivo. ¿Listo? Entonces, son situaciones en las cuales yo tengo que ver que el ciclo contable es un círculo vicioso en el cual todo depende de qué. Camila, todo depende de qué. Pues los gastos, ¿no? Todo lo que depende de todo lo que hacen en la empresa, ¿no? Depende de los gastos. ¿Segura? No, depende de lo que De los uno gane. Lo activos. que Depende haga, de ¿no? Lo que uno. haga la producción en la Sí, empresa, ¿no? de lo que yo tenga y eso, ¿no? Correcto, sí, señores. Muy bien, Juan Pablo, muy bien, Angélica, muy bien allá la que habló, Yo no hablé, profe. la niña desconocida que habló. Yo. ¿Quién es usted? Ay, Entonces, Stonix. Onix no vino a clase. Lo dije desde un... Entonces, todo depende de la entrada, todo depende de la entrada de capital, todo depende de la entrada de dinero para que la empresa empiece a funcionar. ¿Sí? Si la empresa no le entra dinero, no va a poder sostenerse económicamente y es lo que se llama una liquidación total o una pérdida total. Sin la entrada de dinero no podrá cubrir ni sus pasivos ni sus gastos y ahí viene el declive. Cuando la empresa se sostiene económicamente es cuando decimos que va a poder cubrir los pasivos y los gastos. Si cubre esas dos cosas y aparte de eso tiene una utilidad, es lo que nosotros denominamos patrimonio. ¿Y el patrimonio qué es?
representa el valor de los aportes del dueño de la empresa o negocio. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas. Es lo que queda de la diferencia del activo, mírelo, del activo, es la diferencia que queda del activo, aquí está, del activo, mírelo, con el pasivo. Yo restando el activo y menos el pasivo me va a dar el patrimonio que yo tenga. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda de cómo es el ciclo contable? No. No, No, señor. señor. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Los componentes de una cuenta. Los componentes de una cuenta son básicamente 4, que son el código, el concepto que es el mismo nombre de cuenta, la parte débito y la parte crédito. Aquí quiero resaltar claramente que el haber, mírelo acá, y lo utilizo de rojo porque es el que nos va a indicar a nosotros que tenemos deuda, entonces por eso lo coloco. También se conoce como crédito. Crédito. El haber también se distingue como débito. Y aquí en verdecito, que es el debe, se conoce como débito. Débito, ahí está. Débito. Entonces, para que no me confundan las cosas. En el debe, yo voy a colocar todo lo que yo deba. En el debe voy a colocar todo lo que me ingresa, o sea, aquí va toda la parte positiva del asunto. Y en el debe, en el haber o en el crédito voy a colocar todas mis deudas, o sea, todo lo que debo pagar, todo lo que me va a disminuir a mí mi parte de dinero. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Bueno, ojo, no necesito, recuerden, la parte en la contabilidad, la parte del debe no es las deudas que yo tenga. La parte del debe es todo lo que a mí me ingresa. Y en el haber sí son todas las deudas que yo voy a contraer. ¿Listo? Bueno, continuemos. Los nombres de las cuentas están registradas en un libro que se llama el Plan Único de Cuentas. Allí se encuentran registradas con su código las cuentas que se utilizan en un ejercicio contable. Recuerden que las cuentas son de activo como de pasivo, ¿sí? Entonces, podemos definir la cuenta T como la representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes elementos. Si se corta, ya sabe que ingresamos por el mismo link. La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma más utilizada para registrar los diferentes hechos económicos. Por ejemplo, en este ejemplo sencillo, estoy resaltando que voy a hacerlo acá. Voy a empezar en orden específico. Entonces, tenemos que es el nombre de cuenta, que lo tenemos acá sobre este lado, y tenemos su código. Este código no me lo inventé yo, ese código es el que le da el plan único de cuentas a la cuenta caja general o caja, ¿sí? Que uno coloca. Ese es el código correspondiente. Luego pasamos a ver el debe. Mírenlo acá, el debe. Y entonces en el debe, para este ejercicio, decimos que nos ingresaron 200,000, 300,000 y 150,000. ¿Sí? Y para
la parte crédito, mire que aquí fueron los sinónimos de las cuentas, no debe de haber sino débito y crédito. En la parte haber, que es crédito, tenía que pagar 120.000 o pagué 120.000 y pagué 170.000. Algo característico de las cuentas es que tienen un resultado y ese resultado se conoce con el nombre de saldo, con el nombre de saldo. Y ese saldo corresponde a la sumatoria de cada uno de los lados, tanto el debe como el haber. Y dependiendo el valor que dé, voy a determinar si es un saldo a favor o un saldo en contra. Para ello, ¿qué debo hacer? Para ello, después de que ya he hecho todo el registro contable, todo mi ejercicio contable, tengo que sumar cada una de las cuentas por aparte. ¿Y en qué consiste? Trazo dos líneas, como pueden ver acá, trazo dos líneas paralelas, que en contabilidad, al encontrar dos líneas paralelas, quiere decir que el ejercicio ya está cerrado, ya esa cuenta está cerrada. No es de que se me olvidó algo, ay, no importa, después de la suma le digo más tanto. No, después de que usted cierra una cuenta T con dos líneas así, ya grave. Ya ahí no se puede devolver. Tengan en cuenta eso. Tienen que tener muy en cuenta esa parte. Después de que usted cierre una cuenta T, ya no se puede volver a abrir. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y cómo se puede dejar abierta? ¿Con una línea? No. Deja una cuenta queda abierta en el momento en que usted no le traza las dos líneas. Ni siquiera con una línea. Ajá. ¿Listo? La cuenta tiene que estar sin líneas para que esté totalmente abierta. Entonces, ¿qué sucede? Yo sumo. Entonces, en este caso, sumo los dos lados de la cuenta. Entonces, 200 más 300 más 150.000 me dio 650.000. Y por la parte crédito, 120.000 más 170.000 me dio 290.000 pesos. Ahí, en esa cuenta, así, a grosso modo, puedo decir que fueron más mis ingresos, mírelos, fueron más mis ingresos que mis deudas, ¿cierto? Mire, que mis deudas. Pero tengo que ratificarlo. Entonces, ¿ahí qué hago? Hago una simple y llana resta de tercero de primaria, donde cojo el valor del haber o de la parte crédito, la cojo y se la resto a la parte débito, ¿sí? Y entonces obtengo un resultado. Ese resultado, como me sigue sobrando dinero, voy a decir que es un saldo débito, es un saldo a favor. ¿Por qué? Porque todavía tengo plata. De haber pagado todas estas deudas, de haber pagado todo esto, me quedó sobrando ¿qué? Esta plata, ¿sí? Entonces, digo que es un saldo a favor, un saldo débito. ¿Comprendido esa parte o o alguien le quedó alguna duda? No, sí. No, sí, está claro, profe. ¿Sí? Si es pérdida, es un saldo crédito. Si es pérdida, es un saldo crédito. Claro, si el mayor valor, un ejemplo, que hubiera sido al contrario, que nos hubiera entrado 290.000 pesos, pero nosotros gastamos 650.000, obviamente esos 360.000 serían el saldo crédito. Eso querría decir que estamos en déficit, ¿sí? Porque pérdida la empresa, ¿no? ahí estaría, en esa parte podríamos decir que la empresa gastó más de lo que le entró. Entonces, grave esa parte, ¿listo?
Entonces, ¿hasta ahí entendida esa parte? Sí, señor. Sí. Listo. Señor. Ok, entonces continuamos. Ay. Hasta ahí, listo. Entonces, ahora, el saldo de la cuenta. El saldo de la cuenta es el resultado de restar a los débitos el valor de los créditos. ¿Listo? Que era lo que yo les venía diciendo ahorita. La cuenta T nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado débito y un lado crédito. O lo mismo, un debe y un haber. Que cada cuenta tiene la capacidad de dar y recibir, cumpliendo hacia el principio de la partida doble, según el cual en toda contabilización, en todo registro contable, siempre hay como mínimo una cuenta que entrega y una cuenta que recibe, y que cada cuenta está en condiciones tanto de recibir como de dar. Todas las cuentas son un conjunto de cuentas que se manejan en un ente económico. El catálogo de cuentas debe tener un orden y es preciso que se agrupen por su naturaleza. Por ejemplo, en la cuenta cuyo nombre es caja general, se tiene un saldo débito de 650,000 y un saldo crédito de 290,000. Se toman los dos valores y se restan en el lado donde se encuentra el mayor valor. Y listo, este es el saldo. En este caso, el saldo es de 360,000. Por lo tanto, el saldo de caja es débito de 360,000. Ahí les corroboro a ustedes toda la explicación o les hago el resumen de toda la explicación anterior. ¿Les quedó comprendido? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, teniendo esa parte de que ya conocen ustedes todo lo relacionado con las cuentas, su concepto, las cuentas de los tipos de cuentas que se manejan y que los encuentro en el plan único de cuentas, entonces